La Europa napoleónica de inicios del siglo XIX se caracteriza por la inestabilidad. Se suceden revoluciones, constituciones, guerras y procesos de independencia, como la de los territorios americanos, que van a poner fin al antiguo régimen. Un periodo verdaderamente convulso. Este es el contexto en el que crece aquella niña que algunos años después firmaría como Fernán Caballero. Soy Herminia Luque, escritora, y hoy conoceremos en profundidad la vida y la obra de Cecilia Francisca Josefa Boll de Faber y Ruiz de Larrea, es decir, Fernán Caballero. ¿Qué sentirías si no pudieses firmar tu obra? Si ese libro, ese poema o esa investigación que ha sido el fruto de tu esfuerzo, de tu talento, llevara otro nombre. ¿Y cómo te sentirías si te vieras obligada a tomar esa decisión? Una que en algún momento de tu vida te hará preguntarte, ¿por qué firmé con nombre de hombre? Esta es la historia de mujeres que no fueron reconocidas en su tiempo, que por distintas razones tuvieron que ocultar su nombre, que fueron obligadas a cambiarlo por uno de varón. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas, producido por Rombo Podcast. Un placer volver a encontrarnos con la excusa de Fernán Caballero. Marieta Cantos Casenave es catedrática de Literatura Española de la Universidad de Cádiz, directora del Instituto de Investigación de Estudios del Mundo Hispánico en la misma universidad, investigadora responsable del Grupo de Estudios del Siglo XVIII y actualmente está trabajando en una biografía de la escritora. En primer lugar, Marieta, como biógrafa de Fernán Caballero, te pediría un acercamiento a su figura. ¿Quién fue Fernán Caballero? ¿En qué contexto histórico se movió? Bueno, pues como habéis dicho, Fernán Caballero para muchos hombres y mujeres de hoy es una gran desconocida. Y para el siglo XIX, que la vio triunfar en Europa y las Américas, fue un afamado autor de novelas. Por eso es tan necesario contar que Fernán Caballero no fue un hombre, sino una mujer nacida en Morges, en Suiza, a orillas del lago Lemán, en el invierno de 1796, cuando sus padres, Juan Nicolás Boll, un comerciante erudito y bibliófilo, y Francisca o Frasquita, como se la conoce, una gaditana de origen vasco por parte de padre e irlandesa por parte de madre, se dirigían a Hamburgo a conocer a la familia paterna, en compañía de la madre de ella. Los Boll eran una familia de origen sueco, procedente de Stralsund, que se habían establecido en Cádiz al menos desde 1756, pero Juan Nicolás ya había nacido en Hamburgo, donde el cabeza de familia, Juan Jacobo, había fijado su sede principal. Juan Nicolás y su hermano Anton llegaron a Cádiz en 1785 con el encargo paterno de prosperar en la carrera del comercio de Indias. Para entonces Cádiz llevaba ya algunas décadas, concretamente desde 1717, como sede de la Casa de Contratación, que monopolizaba la actividad mercantil con América. Esa misma actividad había llevado a Antonio Ruiz de Larrea, el padre de Frasquita, a Cádiz. En Cádiz se casó con la irlandesa Francisca Javiera Herán Moloni. Y Juan Nicolás y Frasquita se conocieron en Chiclana en 1790. Chiclana era el lugar de residencia de muchas de las familias principales y a veces la residencia veraniega. Así que ellos conocerán toda esta Europa en transformación, como bien se ha dicho, después de la Revolución Francesa de 1789, y vivirán las guerras napoleónicas que asolarían Europa. Precisamente estas guerras fueron clave en la evolución ideológica del matrimonio, que se iría posicionando en contra del emperador francés. En 1805, ellos viajan a Hamburgo por segunda vez, en esta ocasión acompañados solo de Cecilia, que es la hija mayor, y Juan Jacobo, el único hijo varón, mientras las otras dos hermanas, Aurora y Ángela,
se quedan en Chiclana con la abuela materna, con la abuela Francisca Javiera. Por distintas circunstancias, entre ellas desavenencias con su marido, Frasquita regresará sola a Chiclana y allí experimentaría el asedio de las tropas napoleónicas, viéndose obligada a hospedar en su casa al general Vilat. Más tarde, en el verano de 1811, sería este militar el que le facilitaría el salvoconducto para pasar a Cádiz. En este momento, en Cádiz estaban reunidas las Cortes que preparaban la redacción de la Constitución de 1812, de marcado sesgo liberal. Frasquita mantuvo una tertulia conservadora, defensora de la fidelidad al gobierno absolutista de Fernando VII y a la Iglesia, frente a otra tertulia más liberal de su amiga Margarita López de Morla. Poco después, Frasquita con su madre y sus hijas marcharían a Londres y desde allí, tras la inesperada muerte de la madre, viajará Frasquita sola con sus hijas hasta Alemania para reunirse con el resto de su familia. Las guerras habían retrasado un reencuentro que provocaría que Cecilia creciera sin su madre en los años claves de su desarrollo, desde los 10 a los 16 años. Así que todas estas circunstancias políticas, familiares, en Europa y en España incidieron notablemente en la educación y el desarrollo de esta niña que sería después Fernán Caballero. Marieta, y al realizar tu investigación, ¿qué te ha sorprendido más de Fernán Caballero? ¿De sus momentos vitales o de su obra? ¿Cuál ha sido la sorpresa de tu trabajo como investigadora? La cantidad de tópicos que se mantienen en torno a la figura y a la obra de Cecilia Boldefáver, de Fernán Caballero, creo que es inmensa y eso es quizás una de las cosas que más llama la atención, porque es verdad que la suya fue una vida de novela y de hecho una de estas obras, Clemencia, se puede leer como una obra en clave autobiográfica, pero la realidad supera con mucho la ficción. Cecilia se casó y enviudó en 3 ocasiones. Su último marido, Antonio Arrón, era 18 años más joven que ella, había nacido en 1814 y se suicidó en Londres en 1859 al conocer su quiebra económica, posiblemente por la traición de un socio que él tenía en Sídney, donde Arrón era cónsul. Sin embargo, lo que nos queda de Cecilia y de Fernán Caballero es esa imagen de mujer viuda, triste, una caritativa beata con novelas adoctrinadoras y podemos decir y afirmar sin duda que Cecilia Fernán Caballero fue mucho más que eso. No solo defendió a la monarquía y a la religión, también defendió la causa de los animales, escribió contra la matanza de los perros callejeros, contra las corridas de toros, contra el maltrato de los burros y otros animales, pero sobre todo fue una mujer valiente que luchó para que sus derechos literarios fueran respetados, aunque tuviera que elegir un seudónimo masculino. Y creyó desde luego en su obra con mayúsculas. Desde la muerte de su tercer marido, solo se dedicó a cuidar la edición de sus obras completas que años atrás había empezado a publicar el editor Mellado. Así que yo creo que el legado que nos queda de ella es ingente y hay que seguir indagando en su vida y en su obra para redescubrirla. Marieta, ¿por qué crees que adoptó un seudónimo masculino? Yo he hablado en un cuaderno didáctico que publiqué sobre la escritora llamado Fernán Caballero y su doble, porque verdaderamente parece desdoblarse en 2 personajes. Por un lado, la mujer, Cecilia, por otro, el escritor-escritora. No sabemos qué hablar, si Fernán era ahí un hombre o se avergonzaba de su condición como escritora. ¿Por qué adopta un nombre masculino? Bueno, ella ya lo escribió en 1835 en un borrador de una carta que estaba dirigida a los editores de la revista romántica El Artista. Su madre había enviado a esa publicación su relato Una madre o la batalla de Trafalgar, que apareció bajo la cifra C.B., es decir, las iniciales de Cecilia Bol. Y ella conocía el desprecio, y así lo dice, del sexo fuerte por el talento de las mujeres, así que se aseguró de que nunca expondría su nombre al escarnio de la opinión masculina. Sin embargo, esa elección no evitó que su nombre y su obra estuvieran en boca de la opinión pública. De hecho,
durante mucho tiempo, tanto los periódicos como los editores se quejaban de que ella era una mujer complicada, una escritora que continuamente estaba excusándose o pidiendo que se reconociese su obra y se la respetase. Marieta, ¿cuál es el secreto mejor guardado de la vida de Fernán Caballero? Creo que el secreto mejor guardado de Fernán Caballero fue el dinero que ganó con su trabajo. En algunos casos da detalles en sus cartas, pero los detalles, como ya han señalado varios investigadores, son contradictorios. Y creo que hasta que no se estudie bien el testamento y su última voluntad, no podremos averiguar a ciencia cierta, o al menos con alguna seguridad, mayor fiabilidad, cuáles fueron sus ingresos. Unos ingresos que al principio fueron pocos y que utilizó para labores caritativas, para ayudar a familias, a gente que conocía, que sabía que tenía necesidades, pero que en los últimos años seguramente fueron aumentando y ella los fue guardando, atesorando para poderlo dejar después a sus sobrinos, sobre todo a los que tenía en Alemania, los hijos de su hermano que había muerto y tenían algunas dificultades económicas, y también a los de su hermana Aurora en España. Y el secreto peor guardado de Fernán Caballero, ¿cuál crees que es? Pues yo creo que estaba muy claro, el de su anonimia. Desde que en 1840 se publicó en Alemania la novela corta Sola, se hizo acompañada de una nota en la que se explicaba que la autora era la hija de Juan Nicolás Boll. Más tarde, cuando ella escribió a José Joaquín de Mora, que entonces dirigía El Heraldo, para tratar de averiguar si estaría interesado en publicar alguna de sus novelas, se corrió por Madrid el rumor de que era una mujer, que la autora de La Gaviota, que fue la novela primera que se publicó, era la hija del erudito y bibliófilo Juan Nicolás Boll de Faber. Y esta noticia, a través de un amigo de José Joaquín de Mora, llegó al puerto de Santa María, donde ella residía entonces, y también a Cádiz. Aunque es cierto que hasta un punto logró que esto no llegara a Sanlúcar o a Sevilla. Ella intentó que el incógnito se mantuviera durante algunos años, pero pronto en Francia, en Reino Unido, en Alemania, se descubrió que Fernán Caballero era Cecilia Boll. Y desde entonces la prensa de México, de Argentina, de Filipinas, de otros lugares de América, extendieron esta información que ella trataba de mentir una y otra vez, pero sin conseguirlo. De hecho, muchas escritoras venían a Sevilla, también algunos escritores, con la idea de conocer a Fernán Caballero, aunque ella era bastante reticente a la hora de conceder entrevistas. Aún así, es curioso que en 1860 el gobierno belga pensara en concederle la Cruz de Leopoldo a Fernán Caballero, una medalla que se concedía al mérito, a la extrema valentía en combate o por servicios meritorios a la nación belga. Fernán Caballero, cuando lo supo, se enfadó con el general Van Halen porque dijo que Fernán Caballero era Cecilia Boll. Dice, en vez de decir que no conocía a ese señor, dice Fernán Caballero en sus cartas. ¿Y qué opinas sobre la principal aportación a la literatura de Fernán Caballero? A día de hoy lo que se está valorando más es el redescubrimiento que ella hace de España y de Andalucía como una tierra no tan exótica y tan atrasada como lo habían concebido los románticos europeos. Es verdad que ella lo hace desde su perspectiva de mujer católica, pero ya eso significa una gran aportación. Ella busca su lugar dentro de la opinión pública, dentro del campo literario, para exponer cuál es, según ella, el verdadero imaginario, la verdadera realidad de España y de Andalucía. Y además lo hace desde una mirada objetiva, o al menos esa es su pretensión, casi realista, por decirlo así, aunque es verdad que no está exenta de cierta idealización, sobre todo del pueblo andaluz, al que pinta como más
católico y más resignado con su destino. En su opinión, el catolicismo había desterrado cualquier resabio de barbarie oriental y había refinado a un pueblo que fundaba en la religión y en el respeto a sus mayores la singularidad de su carácter respecto de una Europa moderna que había asimilado el descreimiento, el ateísmo, el anarquismo y la revolución como lo que ella consideraba una amenazadora seña de identidad de esa modernidad que ella repudiaba. Y además en su pintura hay mucho de experimentación, de búsqueda de la novedad. Es singularmente atractiva por aproximarse a la realidad como si fuera un daguerrotipo, es decir, como si fuera una especie de cámara fotográfica con la que ella trataba de captar una realidad más auténtica, aunque no exenta de cierta idealización, porque el daguerrotipo, esa cámara fotográfica, no tenía en aquella época la técnica que puede tener hoy la fotografía, y en ese sentido ella se permitía pintar de forma más ideal los detalles que el daguerrotipo supuestamente captaba. Marieta, ¿está Fernán Caballero en el canon literario español o salió de él hace tiempo y no ha vuelto? Es decir, ¿son sustanciales sus aportaciones para dejarla como primera figura en la literatura española o definitivamente es una figura secundaria? Pues yo creo que sí. Creo que en algunas universidades se la sigue leyendo como representación del realismo literario andaluz, pero creo que es necesario reivindicarla como pionera de la novela, también de la labor folclorista y de la valoración del léxico andaluz. Novelas suyas como Clemencia tienen un anexo al final con el significado de algunas palabras andaluzas, o La familia de Albareda lleva un pequeño glosario. Pero además hay que tener en cuenta que Fernán Caballero escribió sin referentes femeninos. No hay realmente novelas escritas por mujeres antes de que ellas las escriban. Existen algunas del siglo XVIII, pero hoy las leemos y no nos llegan con la misma actualidad, con la misma modernidad con la que nos llegan muchas de las novelas de Fernán Caballero. Ella ensayó la novela epistolar, que es verdad que se ve cultivado en España en el siglo XVIII, pero sin mucha fortuna. Y también el retrato de España, esa pintura de la España más cercana a sus lectores inmediatos, creo que es de mucho interés. Permite un acercamiento a la historia más reciente del siglo XIX y al mismo tiempo, a pesar de que ella eligió un seudónimo masculino, creo que la defensa de su valía como escritora es de una enorme modernidad y sigue siendo un legado muy importante para las escritoras y las lectoras y para el público en general. ¿Y cómo se ha actualizado entonces esa figura de Fernán Caballero? ¿Qué le puede decir al lector contemporáneo? Ya que sabemos que no era solamente esa señora antañona, ultracatólica, de tocas negras. ¿Qué puede decirle a quien se acerque ahora a sus libros o a tu biografía? Bueno, pues yo creo que el año pasado, el 2022, fue una enorme oportunidad porque el Centro Andaluz de las Letras declaró a Fernán Caballero como autor del año. Y esto sirvió para que a través de una exposición, de un catálogo, de una antología y de aquel cuaderno didáctico en el que tú trabajaste, se pudiera actualizar su legado. Hoy sabemos que sin Fernán Caballero no existiría, o al menos existiría un Alarcón, un Pereda o un Varela muy diferente. Y por otra parte, pues como explicaba antes, su defensa de la autoría femenina sigue siendo muy necesaria y muy actual. ¿Cómo ha cambiado entonces el panorama para la escritura de las mujeres desde ese siglo XIX? El siglo que hace surgir, que permite que surja Fernán, pero no permite, o no podemos saberlo, si hubiera adoptado un nombre femenino, que tenga éxito la escritora Cecilia.
Bueno, yo diría que el panorama de la escritura ha cambiado, ciertamente lo es, pero tampoco ha cambiado tanto. Justamente el año pasado, en un curso de verano sobre identidades y autoría, la escritora Sara Mesa hizo una relación precisamente reflexionando sobre esta idea, ¿no? De si realmente las condiciones habían mejorado sustancialmente para las escritoras. Y ella hizo un repaso por las editoriales que publican a mujeres desde hace una década, y aunque constató que es verdad que se publica cada vez a más mujeres y que más editoriales se incorporan a esa práctica, sin embargo, la cifra de mujeres que publican en la actualidad sigue siendo bastante exigua. Y por el contrario, pues existe una cierta percepción dentro fundamentalmente de la opinión pública que considera que hay muchas mujeres publicando y que además se tiene pues ciertos privilegios por el hecho de ser autora. De ahí que podemos llegar, por ejemplo, en la actualidad, a un fenómeno como el de Carmen Mola, ¿no? Esa triple autoría que en realidad pues es una autoría masculina que precisamente se funda en lo contrario de la práctica de Cecilia Bol con el seudónimo masculino de Fernán Caballero. Si pudieras hacerlo, Marieta, ¿qué le preguntarías a Fernán Caballero? Bueno, pues hay muchísimos detalles sobre los que a mí me encantaría preguntarle a Fernán Caballero, a Cecilia Bol, porque en realidad tenemos pocas noticias, ¿no? A mí hay un tema sobre el que ahora estoy investigando también, que es la relación con su madre. Ella estuvo, ya lo hemos dicho, de los 10 a los 16 años educada por su padre, separada de su madre, y yo creo que hay ahí una relación muy compleja entre, por una parte, esa madre a la que ella adora porque bueno, es su madre y porque además la ayudó durante mucho tiempo a darle la valentía necesaria para seguir escribiendo, para escribir en español y no tanto en francés, que era el idioma de la cultura en la que ella se había educado. Pero por otra parte también es esa madre que la abandona en 1806 para volver a Chiclana con la abuela materna, o sea, con doña Francisca Javiera y con las dos hijas, Aurora y Ángela, y que está en la distancia, ¿no? Y con la que ella además siente que no comparte el mismo carácter, ni siquiera el mismo sentido del humor. Ella se queja de que su madre utilice muchas veces una ironía que ella no acaba muchas veces creo que ella tenía más el sentido de humor germánico del padre, ¿no? Entonces, ese es un tema sobre el que me encantaría poder haber hablado con ella. También le preguntaría por el amor que tuvo con un inglés, con Lord Cuthbert, del que sabemos muy poco. Se ha llegado a decir que en realidad fue un personaje de ficción, que las cartas que nos quedan dirigidas a él en realidad eran un borrador para escribir al personaje, a uno de los personajes de su novela Clemencia, pero yo estoy bastante convencida de que no, de que fue un amor real que tuvo lugar después de la muerte de su segundo esposo, del marqués de Arcohermoso. Me gustaría también preguntarle por su vida con el marqués, porque ella lo idealiza de una manera enorme. Es verdad que seguramente fueron los años más felices de su vida, porque ella vivió fundamentalmente en Sevilla, donde era conocida como la Marquesa de Arcohermoso, donde tenía una tertulia que visitaban jóvenes escritores como García Tassara o viajeros como Washington Irving, pero también en esos años vive otros momentos en las fincas que tienen en el entorno de Dos Hermanas, donde ella tiene la posibilidad de conocer a la gente del campo, que le cuentan leyendas, anécdotas, canciones, poesías populares, y que ella va a ir recogiendo y que le van a servir de cañamazo para publicar luego su colección de
de poesías y de cuentos populares, o para amenizar, introducir rasgos folclóricos, ¿no?, típicos de Andalucía, en sus novelas La Gaviota o La familia de Albareda. Le preguntaría también por la relación con otros escritores contemporáneos como Hartzenbusch, que la ayudó en sus inicios, o Valera, con el que parece que nunca congenió, por sus relaciones que fueron también muy difíciles con sus editores, con Abelardo de Carlos, que fue uno de los primeros, con Cristóbal González, del que apenas tenemos noticias y que desapareció prácticamente de Madrid, con el más conocido de ellos, Francisco de Paula Mellado, con el que mantuvo relaciones muy tensas. Y por último, pues le preguntaría por su afición al tabaco, que hace que muchos la imaginen fumando puros o cigarros, cuando no. Ella, en aquella época, lo que estaba de moda era snifar rapé, y eso es lo que ella hacía. Y ella misma se burla de su afición al tabaco, que hace que tenga ya unas narices, dice ella, pues más que grandes. Y un último detalle sería quizá su decisión de ingresar por 2 veces en un convento. La primera fue cuando conoció el suicidio de su tercer marido, de Antonio Arrón. La convencieron para que no lo hicieran porque su hermana y otros amigos le dijeron que si lo hacía, muchos iban a interpretarlo como que se avergonzaba de su marido. Y la segunda vez fue en torno a 1866-67. Ella solamente dice que fueron muchas las razones que la condujeron a tomar esa decisión, y eso es una cuestión sobre la que estoy indagando, sobre la que sigo tratando de averiguar, pero no nos queda muy claro. Lo cierto es que al final no ingresó porque un informe de las propias monjas del convento desaconsejó su ingreso, y para no decirle que no, lo que hicieron era ponerle algunos impedimentos que a ella pues realmente casi la indignaron, ¿no? Y ella dice: ni siquiera me dejaron llevarme el retrato de mi padre. Y ahí pues queda también una muestra de esa estrecha conexión que tantos años después ella mantenía con su padre. Pero también hay que decir que ella siguió conservando entre sus últimas pertenencias un devocionario de su madre que tenía unas palabras dedicadas a ella. Agradecemos a Marieta Cantos Casenave, catedrática de Literatura Española de la Universidad de Cádiz, su ayuda para esclarecer y saber más sobre nuestra protagonista. Soy Herminia Luque, escritora, y esto fue ¿Por qué firmé con nombre de hombre?, un podcast de Clásicas y Modernas, Asociación para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura, una producción de Rombo Podcast.